¿Qué es la locura? Vamos a ver, la locura es un término antiguo, desde el siglo XVIII, del siglo XIX, se habló de la locura como dos aspectos principales, como lo que es la esquizofrenia y el trastorno bipolar. O sea, Kraepelin, por ejemplo, cuando hablaba de la locura, hablaba de la locura de los afectos, o sea, o del humor, ¿no?, que son los trastornos bipolares, ¿no?, por ejemplo, o trastornos depresivos, melancólicos, y la esquizofrenia. Lo importante de la calificación de la locura en el pasado, ¿no?, eran los aspectos cognitivos, o sea, que es lo que Kraepelin hablaba de los aspectos cognitivos de la esquizofrenia, lo que está alterado, y de los afectos en el trastorno bipolar. Hoy en día el término locura no se trae sino trastorno mental, como hemos dicho, ¿no? Es el término que se aplica. Pero si se puede acercar algo todavía, con todos los avances que han habido, ¿no?, a una disfunción completa, generalizada y grave de la cognición y de la afección, se acerca más a esos mismos conceptos que hablaba Kraepelin en el momento actual, que son las esquizofrenias y los trastornos afectivos. Cuando hablas de que la cognición está alterada, ¿a qué te refieres exactamente? Me refiero a la percepción o pensamientos y la percepción de la realidad. Cuando se pierde la percepción de la realidad de manera flagrante para cualquier persona, es un tema que asusta al ser humano cuando vemos que otro ser humano pierde la razón, digamos, ¿no? Eso es lo cognitivo. Lo cognitivo es en los pensamientos. Y ahí tenemos, pues, delirios, convicciones que no tienen base en la realidad social incluso, ¿no? ¿Podrías poner algún ejemplo? Sí, por ejemplo, vamos a ver, sí, por ejemplo, es pensar que soy hijo de Dios y tengo en este mundo la misión de seleccionar a los malos y a los buenos, ¿no? Y escribir artículos en contra o hacer acciones en contra de esos, ¿no? Sería un delirio mesiánico, digamos, por ejemplo, ¿no? O otras ideas es pensar en el delirio de persecución, en el sentido de la persecución de otra persona. Eso sería en cuanto a alteración de la percepción. Son ideas delirantes. Has hablado de la esquizofrenia. Si te parece, detente un poquito más en la esquizofrenia. Es decir, ¿qué es la esquizofrenia? Y cómo podemos identificar si un familiar nuestro, si un amigo, si alguien tiene esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad fantasma, yo la llamo así. Es desesperante y angustiosa la investigación. Yo, siguiendo el Schizophrenia Bulletin, que yo creo que es la revista del mundial, donde vienen todos los artículos del mundo sobre la esquizofrenia, es que no se para de hacer intentos de hipótesis, ¿no?, y de tratamiento. La esquizofrenia no es un solo trastorno, ¿no?, sino que son múltiples esquizofrenias. Todas las investigaciones han derivado, ¿no?, en dividir esquizofrenias positivas y negativas, ¿no? O sea, esquizofrenia con síntomas activos, positivos, y esquizofrenia que dan déficits al ser humano. ¿Qué quiere decir síntomas activos? Síntomas activos es, por ejemplo, delirar, tener alucinaciones, o sea, escuchar cosas que otros no pueden oír, sentir cosas que otros no pueden sentir, etc. Y luego... ¿Y síntomas negativos? Y síntomas negativos son unos déficits en el trato con los demás. Muy parecido a lo que hoy lo conoce mucho la gente, que es el autismo y el espectro autista, ¿no? Estás como más aislado, sí, más ensimismado, más sí, apagado. Exacto. Entonces las esquizofrenias, como son distintas, hay varios tipos de esquizofrenia, ¿no? Hay algunos que tienen una aparición en la adolescencia. Y sí podemos encontrar en adolescentes hijos, los padres pueden encontrar algunos indicios premórbidos que llamamos de la esquizofrenia. Indicios que van a avisar que va a aparecer. Que van a avisar que va, exactamente. ¿Puedes poner algunos ejemplos? Sí, pues ese es el aislamiento, el pensamiento raro, el pensamiento mágico que llamamos, ¿no? El sexto sentido,
la telepatía, esos sentimientos o preocupaciones extrañas y aislamiento de esos adolescentes, ¿no? Claro, esto se puede confundir hoy en día con el efecto que tienen las nuevas tecnologías en los adolescentes que se encierran en juegos de rol, en todo esto. No tiene nada que ver esto. Los síntomas, digamos, preesquizofrénicos en la adolescencia son mucho más llamativos en el sentido del contacto humano, de la relación con los demás. Si un familiar brota de esquizofrenia, irrumpe la enfermedad de esquizofrenia, ¿qué podemos hacer para ayudarle? Lo que es importantísimo es la evaluación precoz. La evaluación y el tratamiento precoz. Está estudiado que efectivamente el tratamiento de la esquizofrenia, si se hace precoz, porque tiene una fase prodrómica que es anterior a la aparición, a la fase activa donde se delira o se tiene alucinaciones, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, si se coge precozmente, sabemos que el pronóstico, o sea, los distintos episodios futuros que tengan de fase activa serán menores. Por tanto, lo importantísimo es utilizar a los profesionales de la salud mental, ¿no? y neurología, porque hay que descartar también causa orgánica, causa neurológica. Desde que vemos algún rasgo preocupante y sobre todo si en esa familia han habido antecedentes genéticos de esquizofrenia, que llega hasta el 80% de la transmisión, digamos. Tiene una heredabilidad muy alta, muy genético, ¿no? Un componente muy genético. Ahora, se hereda un espectro, digamos. No es un gen directo, ¿no? Es poligénica, de algún modo, lo que se ha descubierto, aunque no es todavía claro, pues que efectivamente se puede heredar un espectro, es decir, en una esquizofrenia se puede heredar un genotipo parcialmente, ¿no? Y dar lugar a otros trastornos que no llegan a criterios de esquizofrenia en el adulto luego. Se queda de alguna manera como subclínica, sí, ¿no? Podemos decir. Y hablas de tratamiento precoz. ¿Qué tratamiento hoy día existe para la esquizofrenia? Los tratamientos más importantes para la esquizofrenia tienen que ver con una combinación entre tratamiento psicofarmacológico y tratamiento psicofarmacológico y el tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Y rehabilitador, ¿no? Y una cosa muy importante es la prevención, digamos, de las recaídas, ¿no? Los tratamientos psicofarmacológicos no son una solución completa, sobre todo en las esquizofrenias negativas que llamamos. O sea, y además en las alucinaciones. Uno de los problemas graves, esas esquizofrenias que cursan con alucinaciones, pues no existe tampoco el tratamiento psicofarmacológico que sea correctivo, digamos, ¿no? Es difícil. Actualmente se dice que la esquizofrenia es algo crónico, que no tiene cura. Sí. ¿Existe alguna esperanza terapéutica o alguna línea terapéutica abierta que nos dé datos esperanzadores para la sanación de este trastorno mental? A nivel biológico sí se están ensayando, aparte de la prevención, de coger a tiempo en los primeros inicios de la esquizofrenia, coger la enfermedad, se están ensayando avances biológicos nuevos que hay, ¿no? Que tienen que ver con la estimulación intracraneal, por ejemplo, ¿no? O algunos tratamientos que se están ensayando. Pero claro, no son definitivos, digamos, los resultados, ¿no? Lo que sí es importante es la detección precoz, ¿no? El tratamiento precoz biológico y luego el apoyo psicológico continuo y psicoterapéutico continuo. Porque la psicoeducación y la prevención de recaídas es un tema muy importante en la esquizofrenia, ¿no? Has hablado antes, también has mencionado trastorno bipolar. Sí. ¿Qué es el trastorno bipolar? Nos encontramos con otro dilema, ¿no? El trastorno bipolar, efectivamente, en su descripción está clarísimo, ¿no? Que es un trastorno que cursa con episodios depresivos mayores, que llamamos episodios graves, ¿no? Y al mismo tiempo episodios en el curso
Por lo menos tenemos que tener al menos 2 episodios de elevación de ánimo, que se llaman maníacos, ¿no? Que son contrarios en el polo al depresivo. Al menos 2 episodios en la vida, es decir, entonces el trastorno bipolar, la detección del trastorno bipolar es importante porque se pasan muchos años hasta que se hace bien el diagnóstico y se trata, ¿no? O sea, es decir, porque las depresiones son muy comunes y generalizadas, ¿no? Y entonces, cuando viene a un episodio depresivo, se le trata como depresión. Pero el estudio longitudinal es el que te va a decir si ha habido a la vez un episodio de elevación de ánimo con 2 semanas al menos de duración. Es decir, evaluarlo en el tiempo, exacto, en el tiempo, llevar un seguimiento, ¿verdad? Hay que hacer un seguimiento, no, pero en el mismo diagnóstico siempre que encontremos una depresión, hay que descartar que haya tenido episodios elevados de ánimo significativos de 2 semanas de duración, porque entonces el tratamiento es muy distinto. A nivel biológico, tiene que ver con el tratamiento psicofarmacológico que se pone. A nivel psicológico, tenemos que prevenir, estudiar bien los periodos altos y bajos y enseñar una técnica, digamos, de conducta, de pensamiento y de hábitos diarios de sueño y de acción para prevenir esas recaídas, ¿no? O salir de ellas o aguantarlas cuando las tiene encima. Dices que hay episodios maníacos, que son los episodios de elevación del ánimo. ¿Qué sintomatología da eso? ¿Qué hace la persona que está sufriendo un episodio de elevación del ánimo? ¿Cómo se observa eso? La persona ¿Qué verbaliza? Es una persona que contagia su estado de ánimo. Un ejemplo es un señor muy discreto, que efectivamente en un episodio con 45 años, en un episodio elevado de ánimo, se fue a una discoteca y las chicas de la discoteca le dieron, caso real, ¿no? Le dieron 5.000 euros en una noche. O sea, y ese hombre, es decir, con ese atrevimiento que tuvo, vamos a ver, los estados de ánimo elevados quiero que sepamos lo que es la normalidad, que sería el 0, ¿no? El +1 sería tener un poco elevado el ánimo, eso se llama hipomanía o hipertimia, ¿no? Y ahí en ese caso la persona es encantadora, la persona rinde más, incluso en el trabajo, tiene más éxito. Un vendedor, por ejemplo, vende más en esa fase. Pero luego ya el episodio maníaco es una forma más intensa donde eso ya altera y la gente se da cuenta de que efectivamente está alterado su sueño con una disminución hasta 4 o 5 horas de sueño, salen rejuvenecidos, con eso, con una hiperactividad, con una pasión por actividad placentera, ¿vale? Todo lo contrario de lo que ocurre en la depresión, hasta que llega un momento en que pueden haber ideas delirantes, es decir, una alteración ya psicótica que puede ser o bien coherente con el estado de ánimo, creerse que un ejemplo fue en Estados Unidos un señor que dijo que había inventado una bebida que le hacía la competencia a la Coca-Cola, ¿no? Y era una copia burda, ¿no? Y él estaba en un estado maníaco, delirante, ¿no? De trastorno bipolar. Tenemos algunos personajes en la historia, ¿no? Por ejemplo, Roosevelt. Roosevelt tenía un componente bipolar, ¿no? Está estudiado, ¿no? Y efectivamente en unas elecciones, ¿no? Arrasa. Digamos que el trastorno, el estado de ánimo hipertímico, o sea que sería el 0, el 1, ¿no? Digamos, ese contagio tiene más rendimiento. Es muy útil. Es muy seductor, ¿no? Sí, para un vendedor o para un político. El problema es que cuando da el bajón, que viene la depresión... En el trastorno bipolar, el dicho de que todo lo que sube baja es correcto, ¿vale? Es decir, y además las personas que tienen trastorno bipolar les gustan, buscan, ¿no? Y han probado las delicias, ¿no? Del subidón de ánimo, y ese es su problema, que hay que convencerle, porque quieren volver a él, ¿no? Sino estar por encima, por encontrarse de esa manera tan expansiva.